La definición de democracia la tomo de la enciclopedia de Stanford de filosofía. El término democracia se refiere a un método de toma de decisiones en grupo caracterizado por alguna clase de igualdad entre sus participantes a la hora de tomar esas decisiones colectivas. Básicamente, democracia es transformar un conjunto de decisiones, de preferencias dispersas en una preferencia única del grupo a través de algún procedimiento que garantice algún tipo de participación igualitaria entre sus miembros. Por tanto, transformamos preferencias dispersas, individuales, en una preferencia única grupal a través de un método, de una regla que es la democracia. ¿Qué es el liberalismo? Ya lo he dicho muchas veces, a mí la definición de liberalismo que más me gusta es la del filósofo Chandran Kukatas, y os la voy a leer. El término liberalismo se identifica con un paradigma político que afronta el problema de la diversidad humana, defendiendo instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno, y promueve la tolerancia. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo que todos tengan la obligación de compartir. Ya de entrada existe una manifiesta incompatibilidad. La democracia pretende sintetizar un conjunto de preferencias, de decisiones, de planes vitales distintos en uno solo que deba imponerse a todos, mientras que el liberalismo lo que promueve es el respeto y la tolerancia, la coexistencia, que no el reduccionismo unitario, la coexistencia entre todos esos proyectos distintos de vida. Nos enfrentamos o nos encontramos con dos sistemas de organización política distinta. Uno que dice conservemos, preservemos, protejamos las decisiones y las preferencias individuales. ¿Cómo las protegemos? Con una serie de instituciones que preserven su coexistencia, donde ninguna se imponga sobre otra a través del uso de la fuerza. Por el contrario, la democracia dice, no preservemos los valores individuales, reduzcámoslos a uno solo, a uno orgánicamente o espiritualmente unificado. Entonces, ¿cómo justifica el Estado el derecho a básicamente pisotear las preferencias o los planes vitales de algunos agentes? El Estado, la definición tradicional, es la suma de tres elementos: soberanía, territorio y población. Eso es un Estado. El ente que reclama soberanía sobre la población que habita un determinado territorio. Para que exista soberanía, entendiendo soberanía como la capacidad de decisión última en cualquier cuestión, la mayoría de la población debe reconocerle autoridad política al Estado, es decir, debe reconocerle el derecho a gobernar y, por tanto, debe asumir esa mayoría de ciudadanos la obligación política de obedecer, la obligación política de ser gobernado. Entonces, ¿en qué se ha fundamentado esta autoridad estatal monolítica para preponderar sobre los planes vitales de cada una de las personas? Pues a veces lo ha hecho en el derecho divino. El Estado viene de Dios y, por tanto, Dios tiene derecho a gobernar. Otras en el derecho dinástico, no se sabe muy bien cómo, pero ciertas familias han conquistado el Estado o son dueñas del Estado. El Estado es propiedad de esas familias, en ocasiones porque incluso prestaban ciertos servicios de protección, seguridad, como una mafia. Y por herencia, por matrimonio, etcétera, esas estructuras estatales se han ido heredando. Pero esas fundamentaciones, si os fijáis, son muy frágiles en el mundo ilustrado moderno. Decir, no, es que este señor tiene derecho a gobernar y yo tengo la obligación de obedecer porque Dios lo ha ungido gobernante. O porque, no se sabe muy bien cómo, pero se ha apropiado del aparato de coacción que socialmente está legitimado para coaccionarme a mí. Es una fundamentación pobre. Por eso, la fundamentación moderna de todo Estado actual, o de casi todo Estado actual, no de todo, el Estado occidental actual, es que esa legitimidad para gobernar y esa obligación de obedecer deriva del consentimiento de la población. Es la voluntad orgánica del pueblo la que le permite al Estado confeccionar las normas y las metanormas, es decir, no solo las directrices concretas, sino el marco en el que esas directrices tienen lugar, para gobernar todos los individuos de una determinada comunidad política, de una determinada organización social. Entonces, claro, el problema que tiene esto es, la población es un conjunto disperso de ciudadanos.
cómo esa población consigue expresarse en una licencia, en una autorización de que el Estado pueda coaccionar a individuos concretos que conforman esa comunidad. La estrategia más normal es tratar de dotar a esa población, a ese conjunto de personas, que desde luego puede existir, pero es un conjunto relativamente arbitrario, dotarlas de identidad, dotarlas de forma humana. Y por eso se habla de naciones, nación española, nación catalana, que tienen, como si fuera una persona, tienen su bandera, tienen su himno, tienen su lengua, tienen su literatura, tienen su historia común, su cultura, tratando de alguna manera de crear una comunidad, ya digo, orgánica, a la que el individuo pertenece como los órganos del cuerpo pertenecen a una persona. Son extensiones de la comunidad. No es la comunidad la que, en todo caso, constituye una división o una agrupación relativamente arbitraria del encuentro, del consenso, de los pactos, de los tratos, de los contratos entre individuos, sino que es el individuo el que, en todo caso, la comunidad le autoriza o no a tener una determinada autonomía. Y la forma organizativa de ese pueblo con identidad propia y única, es el Estado democrático. Entonces, de esta manera se puede justificar el derecho a la autoridad política del Estado democrático, es decir, la obligación política de cada ciudadano a obedecer al Estado democrático. Una primera objeción es que, en general, no reconocemos a un grupo el derecho a gobernar a cada una de sus partes, sobre todo cuando ese grupo no ha sido creado por libre adhesión. Luego os vais a cenar, yo por desgracia me tengo que ir. Imaginad que ahora todos dijerais, bueno, vamos a votar que Rayo nos pague la cena a todos. Bueno, eso sería una decisión perfectamente democrática. Es más, estoy seguro que, salvo que alguno se apiadara de mí, con un 99,9% la votación saldría a favor. La cuestión es, ¿yo tengo la obligación política de pagaros la cena? Claramente no. Bueno, espero que digáis que no, si no, esto, en lugar de Students for Liberty, será Students for Totalitarismo, algo similar. Entonces, en principio parece que el hecho de que a mí me anexionéis a la fuerza a un grupo al que yo no he mostrado mi consentimiento de someterme, no os habilita a vosotros como grupo arbitrario que habéis constituido a someterme a las normas que vosotros queráis imponer. Y por tanto, prima facie, existe una presunción de que el individuo no tiene por qué someterse al grupo al que no ha querido adherirse. Otro argumento podría ser que sí tiene la obligación porque la voluntad orgánica, la voluntad del todo, tiene que pesar más que la voluntad egoísta, particularista, de alguna de sus partes. Que de la misma manera que la mano no va suelta por ahí, sino que se subordina al plan general del dictador cerebro en armonía con el resto del cuerpo, pues cada uno de los individuos que conforman una comunidad nacional tienen que someterse a la voluntad del conjunto de ellos. Bueno, el problema ya de entrada es que no existe tal cosa como voluntad orgánica. La voluntad orgánica, la voluntad del conjunto, no existe. No es posible transformar, y esto yo creo que es uno de los problemas más serios de la democracia y del ritual democrático tal cual nos lo venden, no existe una forma objetiva, incontrovertida, de transformar, ni racional, de transformar un conjunto de preferencias, de valoraciones dispersas, individuales, en una sola valoración o preferencia común u orgánica. Esto es lo que se conoce como el teorema de la imposibilidad de Arrow. Si no lo habéis escuchado nunca, os recomiendo que luego, bueno, es un poco complicado, pero que intentéis más o menos captar su esencia, porque es una crítica, yo creo que muy potente contra la democracia. O dicho de otra manera, el teorema de la imposibilidad de Arrow lo que dice es, aunque cada uno de vosotros ahora emita un voto para una cuestión determinada, si cambiamos el método por el cual esos votos se transforman en una decisión única, es decir, si cambiamos la regla electoral, la voluntad única puede ser cambiante, con las mismas preferencias de los individuos. Pesa tanto lo que quiere la gente como el método en que agreguemos lo que quiere la gente. Y por tanto, no hay un único
punto fijo, un único equilibrio de qué quiere la gente. Lo que quiere la gente depende de quién confeccione las normas sobre lo que quiere la gente. Y esto los políticos son muy conscientes de ello, por eso siempre intentan mangonear, por ejemplo, en la ley electoral. Ya sabéis la anécdota bueno, es una anécdota no sé si cierta, pero en todo caso muy realista, de cómo se configura la democracia española y el reparto de escaños y de distritos en España. Y fue Adolfo Suárez, esto lo cuenta mucho el profesor Miguel Ancho Bastos, Adolfo Suárez dijo, tengo mayoría en esta provincia, en esta provincia, en esta provincia. Quiero que me hagas una ley electoral para que con estos votos tenga mayoría absoluta. Y así se hizo. Y este fenómeno tiene un nombre además en ciencia política que se llama gerrymandering, que es manipular los distritos para arrastrar los votos. Es decir, por ejemplo, en el barrio de Salamanca es un caladero de votos del PP. En Vallecas pierde el PP estrepitosamente. ¿Por qué no unificamos ambos distritos si con la suma de los dos el PP sale ganando en el conjunto? Según dividamos en distritos o no, si dividimos Salamanca a Vallecas, ahora Madrid, PP, tenemos, digamos, un voto por distrito. Si hacemos un distrito Salamanca-Vallecas, puede ser que la mayoría de votos sean del PP, por haberlos unificado, por tanto tenemos un voto único del PP. ¿Ha cambiado lo que quiere la gente? No. Ha cambiado el método en que agregamos lo que quiere la gente. Y por tanto, la voluntad orgánica la termina determinando la regla, o gran parte de ella la termina determinando la regla de agregación de las preferencias. Un ejemplo muy sencillo que a lo mejor ahora no entenderéis, pero si lo queréis anotar y pensadlo luego, que es un ejemplo muy visual de esto. Imaginad 3 individuos, solo 3 votantes, que tienen un votante tiene la preferencia A prefiere B a C, es decir, A más que B y B más que C, otro votante tiene B más que C y C más que A, y otro votante tiene C más que A y A más que B. Bueno, si miráis este esquema de preferencias, os daréis cuenta de que A es preferida a B, B es preferida a C y C es preferida a A. Por tanto, ¿qué quiere la gente? Según decidamos cómo agregar esto, votamos primero las 2 primeras y descartamos la menos votada. O no, o al revés. Según decidamos cómo agregar eso, el resultado de qué quiere el pueblo cambia. Por tanto, el pueblo no quiere nada, quieren los individuos. Y la cuestión es que hay gente interesada en darle forma humana al pueblo para, manipulando lo que quieren los individuos, arrimar el asco a su sardina. Entonces, la representación, que suele ser uno de los pilares de la democracia, no es representación. No existe representación política. ¿Por qué? Porque un representante político es el fruto de preferencias múltiples de muchísimos votantes. ¿Cómo va a representar a una persona, a un colectivo que quiere cada una de sus partes, o tiene cada una de sus partes preferencias muy dispares? ¿Cuál es el mandato de ese representante? El mandato básicamente es que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que él quiera, no lo que quieran sus electores, porque sus electores, en agregado, no quieren nada, o no quieren nada objetivo o nada determinado. Por tanto, es una carta blanca a que este señor haga y deshaga lo que quiera. El único mandato que tiene cierto sentido no es el representativo, el actual, es el mandato imperativo, que es, por cierto, en el origen la democracia era mandato imperativo, que es, en todo caso, una coalición de personas le dice a un señor, ve a votar esto, solo sobre esto, y ahí termina tu mandato. No es, gobiérnanos durante 4 años como si fueras un dictador electo. Es, sobre esta cuestión, votas esto y nada más. No subas los impuestos, no se suben.